Bueno, entonces cerramos porfa todos los micrófonos y arrancamos con el tema presupuestos flexibles y análisis de costos indirectos. Los objetivos de aprendizaje para la sesión de hoy y la próxima. En primer lugar, elaborar un presupuesto flexible y explicar las ventajas del enfoque de presupuesto flexible sobre el de presupuestos estáticos. Y en segundo lugar, preparar un informe de desempeño para los CIF fijos y las respectivas variaciones con el enfoque de presupuesto flexible, ¿sí? Esos son como los objetivos de aprendizaje de este capítulo. Porfa, ponemos los micrófonos en silencio, gracias. Bueno, entonces, ¿por qué es importante profundizar sobre los CIF o costos indirectos de fabricación? Para el sector de servicios, ¿sí? Los costos indirectos de fabricación representan un porcentaje importante, cerca del 66%. Obviamente, pues, esto va cambiando en la medida en que la tecnología va creando muchos más negocios. Y en las empresas manufactureras representan cerca de un tercio o un poco más, un 37% de los costos. ¿Listo? Entonces, por eso es como importante pues, que uno pueda profundizar en el análisis de estos costos indirectos de fabricación. Hemos pues, aprendido que los costos indirectos son menos evidentes que los materiales directos y que la mano de obra directa. Por tanto, pues esto hace más complejo el seguimiento. Y también hemos visto que incluso podemos tener no solo fijos ni variables, sino también mixtos, como una factura de servicios públicos, donde tiene un cargo básico, un componente fijo, y un consumo por metro cúbico consumido, un componente variable. Entonces eso hace más complejo su manejo. Bueno, entonces vamos pues a mostrar como la diferencia entre un presupuesto estático y un presupuesto flexible. El presupuesto estático, usted lo hace antes de arrancar su periodo, ¿sí? Y lo hace basado en unas cantidades a producir y unas cantidades a vender que usted se imagina que van a hacer. ¿Listo? Mientras que el presupuesto flexible, pues considera esos costos, digamos, de sus insumos, los costos unitarios variables, pero los vaya a mostrar con el nivel de producción real. Entonces ahí tenemos como una especie de híbrido porque está contemplando costos variables unitarios estimados, ¿sí? Pero los está multiplicando por las cantidades reales. Esa es la diferencia principal. Listo, entonces empecemos mostrando un ejemplo de un presupuesto estático. Aquí tenemos un presupuesto estático para el mes de marzo de una peluquería. Entonces, se estima que vamos a tener 5,000 clientes o 5,000 visitas y hemos separado una primera parte del presupuesto con los costos indirectos variables presupuestados y una segunda parte con los costos indirectos fijos presupuestados. ¿Sí? Y acá, pues al final, el total de costos indirectos presupuestados. Entonces, si empezamos por los costos indirectos variables, ¿qué tenemos? Unos suministros para peluquería. Imagínense ahí, por ejemplo, el shampoo que se utiliza. Estamos hablando de que por cada cliente se gasta
un peso con 20 centavos. Multiplicado por los 5.000 clientes que pensamos vamos a tener, pues aquí nos vamos a gastar 6.000 pesos. A cada cliente le dan digamos que no sé, por decir algo, una bebida y una mentica ahí durante su paso por la peluquería. Entonces, eso se estima en 4 pesos por cliente. Y como vamos a tener 5.000 clientes, pues esa multiplicación nos da un costo de 20.000 pesos. Y por último, está el tema de la electricidad. Entonces, hemos estimado que ese consumo por componente variable está valorado en 20 centavos por cliente. Vienen 5.000 clientes, esa multiplicación nos da 1.000 pesos. Y el total de costos indirectos variables se suman y nos totaliza 27.000 pesos. Luego la parte de los costos indirectos fijos presupuestados está el salario y los sueldos del personal asistente, 8.000 pesos, alquiler del local, 12.000 pesos, un seguro que le tenemos al establecimiento, 1.000 pesos, y los servicios públicos diferente a la electricidad, que vienen como en un componente fijo, de 500 pesos para un total de costos indirectos fijos de 21.500. ¿Sí? La suma, miren que estos, a diferencia de los anteriores, pues no están en función del número de clientes. Bueno, y por último, los costos indirectos totales. Nosotros estábamos acostumbrados en temas anteriores a verlos desde una forma total, ¿sí? Tal vez apenas el capítulo anterior nos empezó a hablar solamente de los costos indirectos, variables de manufactura. Este detalle, que suma 48.500, 27.000 más 21.500, ¿sí? Pues es justamente una de las invitaciones de este capítulo a la hora de construir presupuestos flexibles. Bueno, y pues ¿cuál es como la utilidad de hacer presupuestos en la parte financiera? Recuerden que lo veíamos también en temas anteriores, cuando uno construye un presupuesto, ¿sí? Antes de que empiece su periodo contable, cuando se acaba su periodo contable, usted lo compara con las cifras reales que obtuvo, ¿sí? Y esas diferencias, pues son las famosas variaciones. Entonces, los presupuestos, pues tienen como ese fin, son instrumento de gestión. Bueno, entonces, ¿qué pasó en la realidad? Que tuvimos 5.200 clientes, ¿sí? En vez de 5.000 que estimábamos. Una variación favorable en número de personas, no en signo pesos, sino en número de personas, de 200. ¿Sí? Favorable, pues porque fue grata la sorpresa. ¿Qué pasó a nivel de los variables? Vamos a revisar primero los variables. En suministros para peluquería, nos gastamos 6.400 pesos, ¿sí? Quiere decir que nos gastamos 400 por arriba de nuestro presupuesto, ¿sí? Por eso es desfavorable. Obsequios para clientes, 22.300, o sea, 2.300 por arriba del presupuesto, desfavorable. Electricidad, 1.020 pesos gastados realmente, ¿qué quiere decir? 20 pesos por arriba del presupuesto. O sea que los costos indirectos variables totales, esta sumatoria o esta diferencia acá debe dar lo mismo. Estamos hablando de 2.720 por arriba en el real versus el presupuesto, o sea, desfavorable. Ahora, ¿qué pasó a nivel de costos indirectos fijos? Los salarios y sueldos del personal asistente, 100 pesos por arriba, o sea, 100 desfavorable. El alquiler, no hubo diferencia, 0 de variación. El seguro, no hubo diferencia, 0 de variación. Servicios públicos, 470, 30 pesos por abajo del presupuesto, o sea, en este caso, una variación favorable. Hacemos aquí la suma. Recuerden que esto, pues, cuando uno tiene una variación que está para un lado, como esta, favorable, y otra que está para el otro, siendo desfavorable, entran a netearse, ¿no? Y queda con el
con el principal impacto que son los 100, o sea, 70 desfavorables, ¿sí? O pues también de otra manera, un cruce ahí para confirmar que estamos en lo cierto, esta diferencia. Bueno, y los totales, tenemos que el real estuvo por arriba del presupuestado en 2.790, desfavorable, ¿sí? Que podría ser como la suma pues también de estos subtotales. Por ahí tenemos una mano levantada. Escuchamos, Raúl. Profe, una pregunta, digamos, en algunos costos fijos, porque hay una variación, digamos, en el de servicios públicos, lo puedo entender, diferentes a la de electricidad, pero en la nómina, como por qué habría una variación en un ejemplo real de si supuestamente mes a mes, digamos, se le va a pagar siempre lo mismo. O sea, ¿y por qué, por qué se genera esa variación ahí Sí, entre lo presupuestado y lo real? buena pregunta. Digamos que Raúl lo que quiere decir es, listo, pero es que los fijos no tienen pierde, o sea, siempre es como lo mismo, ¿no? Yo no debería tener ahí como mayores variaciones. Eh, un ejemplo acá de salarios y sueldos del personal asistente. ¿Sí? Supongamos eh, que yo normalmente tenga una política de no trabajar horas extras, ¿sí? Y resulta que pues un día tuvimos pues una cita de alguien muy famoso en nuestra peluquería. Y entonces un artista famoso nos dijo, no, queremos ir a su peluquería, pero realmente pues necesito que me atiendan el domingo, pero a las 9 de la noche. ¿Sí? Entonces, pues eso no lo tenía nadie contemplado cuando estaban levantando el presupuesto. ¿Sí? Y entonces, pues dijimos, bueno, no, atendamos esta persona que pues él monta la foto al Instagram, que se está cortando el pelo en nuestra peluquería y eso nos hace publicidad. Entonces le dicen a las personas que se deben quedar, quédense que nosotros les reconocemos pues ese trabajo como hora extra. Entonces, eh, ese puede ser un ejemplo de por qué nos desviamos en un fijo a la hora de presupuestar y a la hora de tener pues el dato real. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren que justamente para eso nos sirven los presupuestos. ¿Sí? Pero aquí esto tiene un problemita. Este presupuesto tiene un problemita porque nosotros estamos comparando un presupuesto hecho para 5.000 visitas y realmente vinieron 5.200 personas. Entonces, nosotros no sabemos, por ejemplo, acá en suministros para peluquería, si estos 400 desfavorable corresponde, habíamos hablado que este suministro era el shampoo, ¿cierto? Entonces, no sabemos si los 400 de más es por el shampoo que se le puso a las 200 personas de más. O porque la señora que lava pues el pelo de los clientes no le presta cuidado a las políticas que tenemos internamente para controlar costos y la señora pues se echa el champú en la mano pues todo lo que le quede, ¿sí? Y hasta se le riega pues. Entonces no sabemos, ¿sí? No sabemos esto a qué corresponde. Entonces para eso, para poder entender, es que se vuelven importantes no los presupuestos estáticos como este, sino los presupuestos flexibles, ¿sí? Como el que vamos a proyectar a continuación, que vendría siendo un presupuesto ajustando justamente eh, como los niveles. Entonces, miren que, pues aquí de esta manera es que se había construido el presupuesto, ¿sí? Se presupuestaban las visitas y se tenía ya los costos por cliente y pues uno puede hacer proyecciones, ¿sí? ¿Cómo son mis números? Si tengo 4.900 clientes, si tengo 5.100 clientes o si tengo 5.200. ¿Sí?
Recuerden que es multiplicar, como estamos hablando de variables, pues se multiplican siempre por el nivel de actividad. 1.2 pesos por 4.900 me da 5.880. 1.2 por 5.000 pesos, perdón, por 5.000 visitas me da 6.000 pesos. 1.2 pesos por 5.100 visitas me da 6.120 pesos y así sucesivamente para cada uno de estos. ¿Sí? Miren que los fijos, pues estos sí no van a cambiar, ¿sí? En la medida en que cambia el nivel de actividad. Los costos indirectos totales son la suma de los totales variables más los totales fijos. ¿Listo? Entonces, pues aquí en este caso de la peluquería, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Cuando se acabe el periodo y sepamos que nos visitaron 5.200 clientes, entonces vamos a dejar la columna real, ¿sí? El real es pues exactamente las facturas, todo lo que fue en verdad, y vamos a recalcular esa columna de nuestro presupuesto, la vamos a recalcular no con los 5.000 clientes como estaban, sino con 5.200 que fueron los que nos visitaron. Y sale esta información. ¿Sí? Entonces, pues, recuerden que es 1.2 pesos por los 5.200 clientes, me da 6.240 y así sucesivamente. Acá, sí, pues para el tema de los fijos me traigo como los estaba pronosticando. Y ahora sí empiezo a hacer las variaciones y resulta que con el tema del suministro, el famoso shampoo, ¿qué fue lo que pasó? Mire que si hubiéramos tenido 5.200 clientes, no nos hubiéramos, o sea, nuestro estimado no sería gastarnos 6.000 como estaba en la tabla anterior, sino 6.240. Entonces, mire que usted ya tiene una variación, no de 400, como estábamos viendo frente al presupuesto estático, sino de 160. O sea, la variación sigue siendo desfavorable, pero se disminuyó. ¿Sí? Entonces, mire que de 400 se redujo a 160. O sea, cuando usted suma 240, esto estaba en 6.000 y ahorita está en 6.240, esa plata además sí corresponde a lo que yo decía, ¿sí? Vinieron 200 personas de más que tuvieron que pasar por el lavado del cabello, se les aplicó el shampoo y entonces ahí sí nos gastamos una platica de más. Pero ojo, ojo que hay que hablar de todas maneras con la señora que lava el cabello, porque la señora tiene claro la cantidad de shampoo que ella se tiene que poner en la mano, ¿sí? Y ella está desperdiciando un poquito. Ella está desperdiciando, en plata nos está costando el desperdicio de ella 160 desfavorable. Entonces, sí hay que revisarlo. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, mire que, pues en realidad, sigue habiendo un problema, porque en total seguimos teniendo unas variaciones de 1.700 desfavorable, pero esto se redujo sustancialmente. ¿Sí? Este número, cuando lo comparábamos con el presupuesto estático de apenas 5.000 clientes, era sustancialmente mayor. Entonces aquí sí ya estamos comparando peras con peras. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas? No, profe. No, profe. No, profe. Todo claro. Bueno, bien, ¿Vamos a un entonces, ejercicio? sí, vámonos con un ejercicio para aplicar esto y entenderlo.